¿Qué tal, queridos hermanos? Otra vez nos encontramos para compartir juntos la palabra de Dios. Venimos hablando de la obra de Jesús en el santuario, un tema fundamental para poder entender la importancia del ministerio de Jesús en el santuario del cielo para nuestra preparación para su segunda venida. Dijimos que la obra de Cristo en el santuario tenía dos momentos, dos fases, una de intercesión y otra obra de juicio. En el último tema que compartí con vosotros, hablé del inicio de ese juicio que está anunciado en Daniel capítulo 7, versículos 9, 10, de ese juicio del cual se habla en Daniel 8, 14, que no es otra cosa que la purificación de los registros de pecado de los hijos de Dios que hay en el santuario del cielo. Ese juicio del cual nos habla la Escritura es un juicio que tiene que ver con cada uno de nosotros. Romanos, el capítulo 2, versículo 6 dice, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Y el versículo 16 de Romanos 2 dice, en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Ese juicio, en el cual la vida de cada uno de nosotros es examinada, en el cual la vida de cada uno de nosotros es analizada, es pesada, es un juicio que desde que terminó la profecía de los 2300 días de Daniel 8:14 se está efectuando. En ese juicio, cada uno de nosotros es evaluado. Cuando Pablo escribió la carta a los romanos, hablaba de un juicio futuro, porque ese juicio todavía no había llegado. Por eso él dice, en el día en que Dios juzgará los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Cuando Pablo termina de escribir la carta a los romanos y otras cartas del Nuevo Testamento, estamos dentro del siglo I de la era cristiana. Pablo murió entre el año 65 y el año 66 después de Cristo. Y el juicio que él menciona era algo futuro. En la misma carta a los romanos, pero en el capítulo 14, Pablo expresa, pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Versículo 14. Y el 11 y 12 dice, porque escrito está, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. De manera que cada uno de nosotros dará futuro a Dios cuenta de sí. El juicio era algo futuro, el juicio no había llegado, porque el juicio no podía llegar hasta que no se cumpliese la profecía de los 2300 años de Daniel 8:14. Solo entonces, si no antes, podía empezar la purificación del santuario del cielo, que es un momento de juicio preadvenimiento, donde los libros de los registros de la vida de los hijos de Dios se abren, para que esos registros donde nuestros pecados están consignados se borren definitivamente. Así pues, la obra de Jesús tenía, como dijimos, dos momentos, dos etapas bien diferenciadas. Hebreos, el capítulo 10, dice en el versículo 10, en esta voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesús hecha una vez para siempre. La obra de Jesús tenía que tener dos momentos muy claros y muy diferenciados. Uno, el sacrificio, para morir como cordero. Pero la otra parte de la obra sumo sacerdotal de Jesús tenía que ver con su obra en el cielo. Tenía que tomar la naturaleza humana para ser víctima, cordero, y dar su vida por nosotros en la cruz, pero a la vez poder ser nuestro sumo sacerdote en el santuario del cielo. Así podemos decir que la expiación tiene dos fases, dos momentos. Una que se completa totalmente en la cruz, y como ya hemos dicho, es un sacrificio absoluto, completo e irrepetible. En Hebreos capítulo 10 se nos dice también en el versículo 14, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Pero un poco más adelante, en el versículo 19, dice, así que hermanos, tenemos libertad para entrar en el lugar santo por la sangre de Jesucristo. Versículo 20, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne. Y el versículo 21 dice que Él es nuestro gran sumo sacerdote. Jesús subió al cielo, comenzó su obra intercesora, y cuando se cumplió la profecía de los 2300 días, empezó la segunda fase de la expiación, la obra de borrar definitivamente nuestros pecados
de los registros que hay en el santuario. El libro del profeta Daniel, cuando habla de ese juicio, en el capítulo 7 y versículo 22 de su libro, dice lo siguiente: hasta que vino el anciano de días, y se hizo el juicio a favor de los santos del Altísimo, y llegó el tiempo, y los santos recibieron el reino. Querido amigo y amiga que me escuchas, este juicio que se está llevando a cabo en el santuario del cielo, es un juicio a favor tuyo. Un juicio que está hecho para que tú finalmente puedas recibir el reino. Un juicio que Dios ha preparado para que tus pecados no solo sean perdonados por la obra de Cristo en la cruz, sino borrados definitivamente para que no quede ningún registro de nuestros pecados. Porque Dios no es un Dios rencoroso, no es un Dios que guarda memoria de nuestras faltas. Dios quiere no solo perdonar, sino borrar completamente nuestros pecados. Y por eso este juicio será dado a favor de cada uno de los hijos de Dios, para que podamos recibir el reino, para que podamos finalmente vivir en el reino de los cielos. Y mientras esperamos que esto se cumpla, que este reino llegue, la palabra de Dios en la carta a los Hebreos nos hace una invitación a cada uno de nosotros. Hebreos, el capítulo 12 y el versículo 28 dice: así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia. Jesús está como tu abogado en el santuario. Ve a Él, confiesa tus pecados, entrégale tu vida, deja que te cubra con el manto de su justicia, deja que Él borre tus pecados de los registros celestiales, porque Él quiere darte el reino, y prepárate para vivir en ese reino eterno, sirviendo a Dios, agradando a Dios, con amor, con reverencia, haciendo de tu vida una vida para la gloria de Dios. Que el Señor te bendiga. Camina con Jesús. Es el mejor camino que podemos realizar a lo largo de nuestra vida. Dios te bendiga.